¿Qué piensa usted acerca de eso? Si es viable o no es viable, ¿qué considera usted? ¿Qué piensa? ¿Qué les puedo decir? Pues toca, porque ¿cómo más hacemos? Nos ganó la batalla del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, China y Rusia nos ganó la batalla. ¿Qué más podemos hacer? No hay problema. Pero entonces no hagamos ensayo, hagamos una exposición. ¿No les parece? Claro, doctor. Profe. Sí, profe. De las autoridades administrativas en materia de procedimiento laboral. Entonces estaba hablando del Ministerio del Trabajo, que se encarga de efectuar las conciliaciones que solicitan los trabajadores frente a los empleadores y también impone sanciones cuando los empleadores violan normas de salud ocupacional, como una vez lo miramos por allá cuando dictamos el módulo de riesgos laborales. Luego de eso tenemos la Superintendencia Nacional de Salud, que actúa... Profe, qué pena, ¿puedes repetir las funciones del Ministerio de Trabajo? Bueno, el Ministerio de Trabajo, en materia de procedimientos, se encarga de efectuar las conciliaciones que solicitan los trabajadores frente a los empleadores cuando estos incumplen sus obligaciones de carácter laboral. Y dos, imponen sanciones a los empleadores cuando estos imponen sanciones a los empleadores cuando estos violan normas de salud ocupacional. Eso nosotros lo miramos en el módulo de riesgos laborales y ahí estaba que cuando había culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección Técnica de Riesgos Laborales, imponía sanciones al empleador. Entonces, eso en lo que respecta al Ministerio del Trabajo. Pero miremos ahora entonces la Superintendencia Nacional de Salud, que es otro organismo que es de carácter administrativo y tiene una gran función en materia laboral. Esa Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones de carácter jurisdiccional. Funciones de carácter jurisdiccional cuando existen conflictos entre los afiliados del Sistema de Seguridad Social Integral y las empresas promotoras de salud. Pero tiene funciones de carácter jurisdiccional. Eso quiere decir que la decisión que emita la Superintendencia Nacional de Salud es apelable ante el juez laboral. Más adelante voy a explicar ese tema. Y por último tenemos la Superintendencia financiera. Entonces la Superintendencia Financiera es la que vigila y controla el sistema de pensiones.
y cuando las entidades administradoras de pensiones violan normas o vulneran derechos de sus afiliados, la superintendencia también tiene la potestad de requerirlos o de imponer multas por el incumplimiento de sus obligaciones frente a sus afiliados. Entonces ya ustedes tienen, o acuden al aparato judicial o acuden a las autoridades administrativas. Pero créanme que lo único que ata, o sea, lo que sí ejerce presión verdadera sobre las partes es una decisión judicial, porque eso se convierte en un título ejecutivo. Y entonces nos puede dar lugar a un proceso ejecutivo con la finalidad de embargar los bienes del deudor. Entonces, abogados, ya terminamos entonces, ya ustedes conocen entonces cuáles son las autoridades judiciales y cuáles son las autoridades administrativas en materia de procedimiento laboral. Miremos entonces. Profesor, disculpe. Sí. Una preguntita por acá, un poquito salida, pero está muy relacionada con eso. La Procuraduría no puede intervenir en caso de conflicto entre empleadores y empleados, siempre y cuando sea una entidad pública. La Procuraduría solo tiene competencia en materia de procedimiento laboral cuando se trate de conductas de acoso laboral que se den en el sector público, de conformidad con la ley 1010 de 2006, que fue la que introdujo las normas estas de acoso laboral. Y en el sector privado, quien conoce de esa conducta es el juez laboral. Entonces, esa Procuraduría ejerce funciones en esa medida y también interviene en el proceso para defender los intereses del Estado, de la nación, de las entidades territoriales. Bueno, entonces vamos a mirar otro tema y es, lo van a denominar los conflictos o asuntos que se suscitan o de que conoce la justicia ordinaria laboral. El profesor se salió nuevamente. Conoce la justicia ordinaria laboral. Entonces aquí vamos a hacer referencia al artículo 2 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. En ese artículo 2 se encuentran todos los conflictos de que conoce la justicia ordinaria laboral. Y el primer conflicto, que ya está ampliamente explicado, es el de los conflictos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. Entonces, los conflictos que se originen directo o indirectamente del contrato de trabajo. Entonces, a lo largo de estas explicaciones hemos manifestado que de un contrato de trabajo se pueden desprender la existencia de declaraciones laborales, reconocimiento de salarios, reconocimiento de prestaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero la norma también habla o indirectamente del contrato de trabajo. Entonces, una forma de conflicto que se genere indirectamente del contrato de trabajo son los perjuicios morales que se pueden causar al trabajador por un despido injusto. Esa figura se encuentra arreglada en la ley civil, el tema de los perjuicios morales, mas no en lo laboral. Sin embargo, como el reclamo se va a elevar con fundamento en un contrato de trabajo, la competencia la tiene el juez laboral y no el civil. Y por eso allí, la reclamación de esos perjuicios morales es de competencia del juez laboral y más no del juez civil, en la medida que ese perjuicio sobrevino por el tema de la interpretación o aplicación o creación de un contrato de trabajo. Segundo tema o segundo asunto de que conoce la justicia ordinaria laboral, las sanciones sobre fuero sindical, cualquiera que sea la naturaleza de la relación laboral. Y ya eso lo expliqué. Acuérdense que del fuero sindical emanan 3 tipos de acciones, que es la acción de levantamiento del fuero, la acción de reintegro y la acción de reinstalación. De tal manera que eso no lo voy a volver a explicar. Tercer asunto de que conoce la justicia ordinaria laboral, la suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical. También eso fue explicado. ¿Y la que profesor que dijo de último? Por favor, ¿me puede repetir? La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical. Cancelación del registro sindical. Eso también ya lo explicamos en las clases y hablamos sobre ese tema. Otro asunto de que conoce la justicia ordinaria laboral es las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. Entonces aquí, abogados, hay que hacer las siguientes claridades. Profe, disculpe, ¿me podría repetir ese último punto, ¿no? Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten o que se den entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras del sistema, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica o de los actos jurídicos que se controviertan. Entonces aquí vamos a encontrar conflictos jurídicos que se desprenden de la ley 100. Entonces, entre los afiliados a cada uno de los regímenes. Y ya sabemos cuáles. En pensiones tenemos el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual y el régimen subsidiado. En salud tenemos el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Y en riesgos laborales miramos todo el tema de las prestaciones. Ya ustedes conocen las prestaciones que se dan en el sistema. Entonces, es un conflicto. Que se reclama pensión de vejez, que se reclama pensión de invalidez, que se reclama pensión de sobreviviente o que se reclama algún tipo de incapacidad. También hay conflicto entre los beneficiarios y las entidades que administran el sistema. Otra clase de conflicto entre el empleador y las entidades que administran el sistema. Y
también se dan conflictos entre las entidades que conforman y administran el sistema de seguridad social integral. Pero aquí tengo que ser claro con algo. Antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, o sea, ese Código General del Proceso está en la Ley 1564 del 12 de julio del año 2012. Los jueces laborales conocían de las fallas en el servicio médico cuando se trataba de prestadores del sector privado, porque cuando eran prestadores del sector público, eso se tramita a través de la acción de reparación directa que contiene el CEPAC. Pero el artículo 622 del Código General del Proceso le quitó esa competencia a los jueces laborales de las fallas en el servicio médico y se las trasladó al juez civil. O sea, según el artículo 622 del Código General del Proceso, hoy en día las fallas en el servicio médico son de competencia del juez civil. También hay que aclarar lo siguiente. Profesor, ¿tiene alguna explicación eso? La de trasladar la competencia al juez Al civil. juez civil, sí. Bueno, yo considero que esa competencia dejó o debió dejarse en cabeza del juez laboral, porque eso es un conflicto que se da entre la EPS y el afiliado o el usuario o el beneficiario al que se le causó el daño. Ustedes saben que en las fallas del servicio médico o de responsabilidad médica se da cuando un médico o la EPS en la prestación del servicio o en un procedimiento causa un daño, ¿no? Y entonces de ese daño se van a desprender que quien recibió, a quien se le causó el daño, tiene derecho a que la EPS lo indemnice por los perjuicios ocasionados. Y ese daño comprende el daño emergente, el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Yo explicaba por ahí en una clase el semestre anterior que el daño patrimonial está contenido del lucro cesante y daño emergente, y el daño extrapatrimonial, de ahí podemos incluir el perjuicio moral, el perjuicio a la vida de relación y el daño fisiológico o daño a la salud. Entonces, en principio debió dejarse ante el juez laboral, pero la razón de cambiarlo para el civil es que el civil, en materia de daños, se dice que está un poquito más instruido que el laboral. Sin embargo, también se hizo con la finalidad de descongestionar un poco a los jueces laborales, porque ustedes saben que el juez laboral maneja asuntos de derecho del trabajo y asuntos de seguridad social, y son así. Entonces también se hizo como una medida de descongestionar el tema del juez laboral. Aquí hay que puntualizar en materia de los conflictos de seguridad social, y es lo siguiente, que cuando un afiliado, usuario beneficiario, demande una pensión y esa pensión esté fundamentada en el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, la competencia no es del juez laboral, sino del juez administrativo. Y aún en tratándose de la aplicación también de la Ley 797 del 2003. Porque en este caso lo que se mira es el vínculo del servidor
público. Entonces recuerden que yo explicaba que los servidores públicos se clasifican en empleados públicos, y esos empleados públicos son de dos clases: libre nombramiento y remoción y carrera administrativa. Y a su vez tenemos el trabajador oficial. Entonces, el empleado público en sus modalidades de libre nombramiento y remoción y carrera administrativa se vinculan a la administración pública en virtud de acto administrativo. Y de acuerdo a su vinculación por acto administrativo, la competencia para demandar asuntos en materia pensional de esos servidores es de competencia del juez administrativo. En tanto, si se trata de un trabajador oficial, que es aquel que se vincula a la administración pública en virtud de contrato de trabajo y que se dedican al sostenimiento y mantenimiento de la obra pública, la competencia es del juez laboral. Entonces, abogados, siempre que estemos frente a un servidor público en juicios de seguridad social, hay que tener de presente cuál es su forma de vinculación. Si se trata de un empleado público y la entidad que se va a demandar es Colpensiones, que es una entidad pública, la competencia es del juez administrativo. Pero si un servidor público va a demandar a un fondo privado de pensiones, la competencia es del juez laboral. Entonces no se mira su vinculación, sino se mira la característica de la entidad que se va a demandar. En este caso, como las entidades que administran el RAIS son privadas, la competencia es del juez laboral. En tanto, si el servidor público va a demandar a Colpensiones, que es una entidad pública, la competencia será del juez administrativo. Pero con la excepción de que si se trata de un trabajador oficial, por el hecho de estar vinculado por contrato de trabajo, la competencia es del juez laboral. No, profe, me Entonces, enredó. ¿Podría repetir eso otra vez, por favor? bueno, vamos a repetir. Vamos a partir de lo siguiente. Yo a ustedes no les expliqué cómo se clasificaban los servidores públicos. Sí, ¿cómo no? Sí, el semestre pasado. Ah, bueno, entonces yo dije que esos servidores públicos se clasificaban en empleados públicos. Son aquellos que se vinculan a la administración pública en virtud de contrato de trabajo, de acto administrativo. Ya la miro eso. Regálame un café. No. Eso. Esos empleados públicos son de dos categorías: libre nombramiento y remoción o carrera administrativa. Esos se vinculan a la administración por acto administrativo. Esos son los llamados empleados públicos. Esos empleados públicos encierran un género. Y por otro lado tenemos a los trabajadores oficiales. ¿De acuerdo? Esos trabajadores oficiales se vinculan a la administración pública por contrato de trabajo. Son aquellos funcionarios que se dedican al sostenimiento y funcionamiento de la obra pública. Ejemplo, las aseadoras, los jardineros, las señoras que trabajan en cafetería, lavandería, pintores, todo lo que se dedica al sostenimiento de la obra. ¿Estamos claros? Entonces, cuando haya un juicio de seguridad social sobre reconocimiento de pensión de vejez,
Si ese empleado público va a demandar a una entidad pública que es Colpensiones, en tratándose de la pensión de régimen de transición de la Ley 33 del 85 o de la 797, la competencia es del juez administrativo. Si ese empleado público va a demandar al RAI, a una entidad del RAI que administra el RAI, ¿cuáles son las entidades que administran el RAI? Privadas. Las privadas, Protección, ING, Horizonte, Seguros Escandia, Colfondos, esas son privadas, y al ser privadas, la competencia es del juez laboral. ¿De acuerdo? Si quien va a demandar la pensión es un trabajador oficial, por el solo hecho de estar contratado a la entidad por el contrato por contrato de trabajo, muy bien, la competencia es del juez laboral. Entonces aquí hay un conflicto entre el CEPACA, que dice que los empleados públicos demandan ante juez administrativo, y el Código de Procedimiento Laboral dice que deben demandar ante la Seguridad Social. Si me preguntan a mí de quién debe ser la competencia, yo debo decir que debe ser del juez laboral. Pero hoy por hoy es así como está la legislación. No sé por qué el CEPACA hizo esas divisiones, es una ley posterior al Código de Procedimiento Laboral y hay jurisprudencia que habla sobre ese tema. Entonces, para mí, el juez laboral debe conocer de todos los conflictos en materia de seguridad social, pero entonces ahí se mete el CEPACA y arranca de la competencia del juez laboral a los empleados públicos cuando demanden a Colpensiones. ¿De acuerdo? ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, ese sería el cuarto conflicto. Quinto conflicto. Profesor, disculpe. Sí. ¿Qué sucede si existen controversias entre de un empleado público de libre nombramiento que haya sido nombrado por un acto administrativo, pero con relación al contrato de trabajo? ¿Ahí sería procedente un juez administrativo o un juez laboral? No, ¿cómo así? Si con relación al contrato de trabajo. Si es de No, libre disculpe. nombramiento y remoción, si es de libre nombramiento y No tiene remoción. contrato. No. Trabajador oficial, estoy loco. Si es trabajador oficial, la competencia es de juez laboral. Gracias. Listo. ¿De acuerdo? Bueno, yo les hago una pregunta. Vamos a ponerlos a pensar porque uno no puede estar hablando todo el tiempo y menos por estos medios. Pregunta técnica. Vamos a ver cuánto van a sacar en el examen final. Si estamos frente a un contrato de prestación de servicio, miren lo que les estoy diciendo. Y es una enfermera que trabajó en la S San Francisco de Asís. Eso es una pregunta del examen. Enfermera que trabajó en la S San Francisco de Asís, de aquí de Sincelejo, que fue vinculada por contrato de prestación de servicio, pero ella va a demandar contrato realidad. Pregunta. Marque con una X la respuesta correcta. ¿Juez laboral o juez administrativo? ¿Quién responde? Juez laboral. Profe, repítame la pregunta, por favor. Anisa no está oyendo hoy. Sencillo. Enfermera que presta sus servicios a la S San Francisco de Asís. Pero la vinculación se hizo en virtud de contrato de trabajo, en virtud de contrato de prestación de servicio. Pero ella va a demandar contrato realidad. ¿De quién es la competencia? ¿De juez administrativo o del juez laboral? Marque con una X la respuesta correcta. ¿Y por qué?
Juez administrativo, ¿no? María Daniela, ¿cuáles son las razones para que sea juez administrativo? Y por allá alguien dijo juez laboral, que me diga cuáles son las razones. Yo digo que es el juez administrativo porque es una entidad pública en donde ella trabaja. ¿Por qué? Solo la razón es porque es una entidad pública. Vamos a hacer preguntas aquí. Bueno, ya María Daniela dio esa razón. Camila Ricardo. Danis María. ¿Ah? Danis María, no María Daniela. Ah, perdóname. Camila Ricardo. Dígame, profe. Prenda la pantalla. Vamos a verle. Ay, profe, estoy espelucada. No, eso no importa. No, yo no le estoy mirando. Yo no voy a ver su cabello. Quiero ver en la forma como me va a responder. ¿No la veo? Estoy aquí. No la veo. No me veo. Ah, ya te vi. Pero no está tan espelucada. Respóndame eso. Digo que usted es una abogada prestigiosa del departamento de Sucre y está en su oficina, en su pool. Tiene un buffet. ¿Cómo es su nombre? Camila, ¿verdad? Sí. Camila Ricardo Layers. Vergara. Entonces, llega la enfermera y le dice, hombre, mire, doctora, es que yo cumplía horario, recibía órdenes, tengo memorandos de llamados de atención, pero me vincularon por contrato de prestaciones de servicio. Amiga, ¿qué diferencia hay entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicio? Vamos a ver qué tanto sabe el estudiante de Derecho de la Universidad de Sucre sobre esos temas. Porque es que... Mire, todos los vasos míos tienen un caballo pintado. Doctor Eder Terán. Prenda la cámara. Perfecto, profe, con mucho gusto. Bueno. Profesor, yo consideraría que allí es pertinente.